amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa Política y Economía, Economía y Política. Me acompaña como de costumbre Alexander Guerrero, doctor en Economía, profesor universitario. Alexander nos va a contar qué ha pasado con el oro venezolano, ese oro que se decidió traer a Venezuela y que en este momento se ha convertido en una especie de misterio. eh, Se ha convertido en un punto sobre el cual tenemos que tener los ojos puestos porque todo indica que la cantidad de oro está disminuyendo, todo indica que hay oro saliendo del país y peor aún, todo indica que parece que los inventarios de oro no están siendo bien llevados. Alexander. Bueno, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, hay algunas cosas, vamos a la gente que nos ve y nos oye, algunos conceptos muy sencillos. En el año 2011, cuando Chávez trae el oro a Venezuela de nuevo, él dejó en Inglaterra una cantidad pequeña, cerca de 2.750 millones de dólares, 2.500 millones de dólares en el Banco de Inglaterra, el Banco Central de Inglaterra, y el resto se lo trajo a Venezuela. Daba aproximadamente en total unos 11.000 millones de dólares, incluido que estaba en el Banco de Inglaterra. Y eso es parte de lo que llaman el oro monetario, entra dentro del concepto global de reservas internacionales, donde están pues activos que tiene el Banco Central, líquidos por lo general, porque es el banco que paga, eso se llama reservas líquidas, eso fundamentalmente es dólares, o más en forma de letras del tesoro que son convertibles de manera inmediata y automática. Tú puedes pagar con letras del tesoro como pagar con un billete de $1. Exacto. Letras del tesoro americano. Y el oro, cuando se trae el oro a Venezuela, ocurren dos cosas. Cuando el oro sale del mercado del oro y sale de la custodia de los bancos y se va a un país donde no hay mercado de oro, donde no hay custodia, porque ni el Banco Central es custodio, ni en Venezuela hay mercado de oro internacional, entonces pierde la característica de good delivery. Good delivery significa que el oro está listo, es monetario, o no es monetario, pero está listo para su transacción. Es una serie de condiciones que el mercado de lingotes de oro de Londres, que está regado por el mundo en franquicias, pone como estándares, igual que los bancos, para las transacciones de oro que se hacen en el mundo, sea oro monetario, sea oro industrial, Sí. o sea oro de alta calidad, cualquiera que sea el uso que tenga. ¿Qué ocurre? Eso se pierde. Se pierde entonces el registro, se pierde la certificación del oro monetario. Está bien, pero el oro está físicamente en las bóvedas y sigue siendo contabilizado como oro monetario, y el Banco Central le comunica todas las semanas o todos los meses al Fondo Monetario Internacional sobre la tenencia del oro, sobre la estructura de las reservas internacionales. En teoría. Y el Fondo Monetario Internacional, esa información la usa el Consejo Mundial del Oro. Y las estadísticas son públicas. Las consigues en el FMI y las mensualmente, semanalmente, y las consigues también en el Consejo de Oro, ahí de manera trimestral. De manera de que el oro no está escondido. El único oro escondido es el oro venezolano. Exacto. Manía del gobierno de hacerlo todo a oscuras, sin transparencia ninguna. Y por supuesto, cuando no se es transparente es porque se hay propósito de algunas cosas. ¿Qué ha ocurrido? Fíjate lo siguiente. En aquella oportunidad el oro era probablemente del 25-28% del total de reservas internacionales, que estaban entre 38 y 39 mil millones. En la medida en que se fueron agotando las reservas líquidas, el efectivo, el cash en dólares, incluyendo las letras del Tesoro americano, en esa medida entonces el oro fue creciendo en términos de proporción al nivel de reservas. Y llegó un momento, ya a mediados del 2013, principios del 2014, donde el oro era el 70% de las reservas internacionales, porque había caído la parte líquida de las reservas, que es la que todo el mundo está pendiente, porque ese es el efectivo que tienes tú en el bolsillo para comprarte tus cosas del día a día. Al invertirse entonces, o sea, traerse el oro y perder el good delivery en aquella época, pero era el 30%, el 25% de reserva, está bien, no era muy importante, pero tener el oro en Venezuela y el oro es el 70 y tanto por ciento de la reserva, entonces eso es un problema, porque se disminuyen las reservas líquidas y aparece inmediatamente mostrando al mundo de que tú estás en riesgo o en posibilidades de default, y va creciendo porque no se te ve que tenga reservas líquidas.
Y el oro no es considerado una reserva líquida, algo que hay que tenerlo líquido. Sí. Para eso se tiene en custodia en el mercado internacional y para eso se tiene listo y presto para cuando tú lo necesites. Los bancos centrales o bien lo venden o bien lo empeñan, pignorean o hacen swaps, simplemente intercambios. Tenme el oro allí, tú lo necesitas, yo lo sigo registrando en mi banco central de Venezuela, el oro lo tengo simplemente empeñado, porque alguien lo necesita. Exacto. Y se hacen negociaciones. Pero Venezuela, desde que se trajo el oro, dejó de hacer pignoraciones con los bancos centrales que conforman el Fondo Monetario Internacional. Es decir, ahí empezó el primer grado de oscuridad en el manejo del oro, sino que el oro comenzó a ser transado, el que entraba y el que salía, a oscuras de la opinión pública internacional y a oscuras del mercado. Exacto. Sino cuando se accesaba a un banco que hacía la operación, no sabíamos si fue vendido, si fue oro en depósito o si fue oro empeñado. El gobierno escondió esa información. En la medida en que las reservas internacionales fueron cayendo, entonces se fue haciendo más importante el oro. Y desde el año 2014 Venezuela ha estado exportando oro a Suiza, porque en Suiza están las franquicias del London Bullion Market, que es la corporación internacional que se encarga de certificar el oro y de lograrle el good delivery. O sea, de decir, este oro es apto para su venta y para su... Es transable. Exacto. Entonces, pero cuando el oro comenzó a ser exportado a Suiza durante 2014 y 2015, porque el nivel de reservas había caído y entonces el gobierno decidió venderlo, nadie lo supimos en Venezuela, sino toda esa información se supo del exterior. Nosotros con ver las tablas de importación suiza, ahí vamos a conseguir que de Venezuela llegaron tantos gramos de oro, calidad tanto, el día tal, en el buque tal y tal. Y para la empresa tal. Toda esa información es totalmente pública. Tenemos acceso a ello, la gente no sabe. Yo tengo acceso a esa información, la he conseguido y todavía, y en la prensa venezolana lo consigues en algunas columnas importantes. ¿Qué ocurre? Que ha salido oro en el año 2014, probablemente unas 12 toneladas, 10 a 12 toneladas de oro que no era monetario, oro de 80% de pureza, que va a Suiza, allí es tratado, refinado y convertido en oro de pureza 100, 102, 103, dependiendo del grado que tú quieras, porque es el oro puro el que se transa a nivel internacional para razones monetarias. Exacto. Para razones industriales no hay problema, pero si tú quieres convertir ese oro industrial en monetario, tienes que llevarlo a los estándares de oro monetario. En las primeras 10-12 toneladas que te estaba mencionando, que el primer semestre del año 2014, eran de oro no monetario, oro de 80-76% de pureza. Pero a partir de junio ya ha crecido allí el volumen de toneladas, te voy a decir la cifra exactamente, estamos aproximadamente en unas, mi contabilidad me da alrededor de 59 toneladas de oro distribuidas entre los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. El último cargamento fue febrero de 30 y tantos. Finales de 2015, principios de 2016, donde se ha vuelto muy intensa la exportación de oro a Suiza para convertirlo en good delivery y para después hacer las transacciones. Ha estado el Citibank haciendo transacciones, ahora está el Deutsche Bank detrás de una transacción, pero detrás del oro ha estado el Banco de América y ha estado el Barclays Bank, bancos que han tenido mucho interés en Venezuela, han sido lobbies en Venezuela, que son los que le han pasado la mano al gobierno venezolano, bueno, porque el interés de ellos es hacer transacciones de oro, lo cual es normal que un banco tenga, porque son altamente rentables las transacciones. Claro. Y todos los bancos, y el Banco de América y el Barclays Bank son bancos de oro. Lo llaman bancos de lingotes. Pero nosotros no estamos quedando sin oro. Entonces, ese oro que se va a hacer de good delivery es porque se va a transar. Aparentemente, de la primera venta, la que hizo el Citibank, la primera o el primer canje, no sabemos si fue canje, si venta, si fue pignoración. Uno lo que va es neteando las estadísticas. Entonces descubro que a partir de 2014, septiembre, el Banco Central de Venezuela deja de enviar la información de reservas internacionales al Fondo Monetario Internacional, y esto es grave, porque está obligado por los acuerdos con la multilateral, con estos organismos, de mensualmente enviarles la información de reservas internacionales que tiene Venezuela, que tiene cada país, y son 170 países que lo hacen, y de esta forma hay
una visión global de la liquidez internacional en poder de los países por parte del FMI, que es el que dirige esta orquesta. ¿Qué ocurre? Bueno, ahí descubres que desde septiembre de 2014 no llega información al FMI sobre el estado de la reserva de Venezuela, pero el Banco Central de Venezuela publica todos los días y todas las semanas y todos los meses el estado de reservas internacionales, con el cálculo que hace del oro que está registrado como monetario, pues uno sabe cuánto hay en oro. Sí. Nosotros sabemos que el nivel de oro está hoy entre el 72 y 73%, porque ha caído muchísimo el nivel de reservas líquidas, pero este oro se está yendo, le da el good delivery de nuevo, el registro, la certificación, se hace la transacción y los dólares no entran, los dólares no desaparecen de las reservas internacionales porque aparece el volumen total de oro, el volumen total de reservas de oro y de reservas líquidas. Comienzan a aparecer, y yo me cuento con grandes discrepancias, con la que muestra el Consejo Mundial de Oro, con la que muestra el FMI hasta el 2014 y con las cifras de importación de Suiza e inclusive de Inglaterra o de aquellos países donde hay empresas que hacen este oficio de good delivery, registro y certificación del oro. Sí. Y consigue que casi todas las exportaciones de oro venezolano para el good delivery o para hacer recertificar son a Suiza. Entonces, revisando las estadísticas, todas estas, tratando de conciliarlas para ver exactamente cuál es el monto de oro que queda, no importa que esté bajo registro o que se esté registrando, sino el monto de oro que realmente queda como oro monetario y que no haya una especie de doble contabilidad. Yo me consigo que no veo, me faltan 32 toneladas de oro, algo de cerca de 3.000 y tantos millones de dólares en oro. Es decir, pero esta duda que sale cuando no puedo conciliar las cifras de oro donde quiera que se esté el oro venezolano, el oro monetario, es producto de la oscuridad con el cual Merentes y el gobierno llevan al Banco Central de Venezuela, porque no hay ninguna razón para eso. Y si no, Venezuela se supone que Venezuela... Dime. Si uno especula un poco dónde pueden estar esos 32 toneladas, bueno, 32.000 kilos de oro. Yo diría, la especulación mía me llega a dos países, Rusia y China, pero es una especulación. Un poco como respaldo de las armas que se le tienen pero si no importa. Pero imaginémonos que esté garantizando armas en China o armas en Rusia. Vamos a suponer, o esté garantizando compras que se hagan a esos países. Hay países que piden una garantía en oro. Pero si eso es cierto, ¿por qué el Banco Central de Venezuela no lo tiene netamente especificado y por qué no está eso registrado si es una operación pública? Bueno, si todo está oscuro allí con el oro. Entonces surgen todas las dudas sobre el oro. Y esto es muy grave. Seguro que tú sugieres al Banco Central de Venezuela que cambiarle el nombre y ponerle Banco Central del PSV. Banco Central del PSV. Porque no hay razón para que Merentes, y yo digo la Asamblea Nacional tiene que tomar las manos en el asunto, pero fíjate una cosa, dentro de este mar de oscuridad con la cual el gobierno maneja en Venezuela sus finanzas y al Banco Central de Venezuela, Maduro sacó al Banco Central de Venezuela, al Ministerio de Finanzas y a los fondos, en el interior Fonden, de la mirada de la Asamblea Nacional. Sí, sí. Es decir, los mecanismos, las instituciones financieras que se encargan del oro, que se encargan de la deuda, que se encargan de las transacciones en divisas, que tienen que ver con las operaciones en bonos soberanos, todas esas Venezuela, el gobierno se las sacó a la Asamblea Nacional de su vista. No tiene acceso a ello por el famoso decreto aquel de final de año entre gallo y medianoche en el cual le sacaba... Ahí está la explicación de por qué se cambió la ley de los... Entonces tú tienes que empatar los puntos. Tú sabes, aquellos dibujitos que se dan antes los puntos. Empatando los puntos te da la figura. La figura es corrupción. Claro. Porque si tú oscureces una transacción es porque tienes intereses en esa transacción. Porque hay una ley en Venezuela que protege la información pública, pero no se cumple. Claro, claro. Bueno, entonces, Alexander, mi alarma es, la opinión pública tiene que enterarse de esto y la Asamblea Nacional tiene que tomar las cosas en serio, porque aquí estamos hablando de las joyas de la corona. Claro, y sobre todo en momentos en que, como hemos dicho anteriormente, PDVSA ya no responde a las necesidades del país porque, no está haciendo dinero. Bueno, Alexander, creo que ha quedado claro el mensaje. Tenemos una opacidad total sobre cómo se está manejando el oro,
tenemos, según tus cuentas, por ahí perdidos, no se sabe dónde están, unas A 32 ver, toneladas de oro que yo representan unos tengo, 3.000 millones de dólares. yo tengo de 3.500, 3.800 millones de dólares que no consigo en ninguna parte. Bueno, un llamado que entonces hacemos a la Asamblea Nacional, a la opinión pública nacional e internacional, porque en las condiciones que está Venezuela en este momento, evidentemente no se puede seguir permitiendo que por vías Sí, oscuras, por vías opacas, perdón, se rapidito, 30 segundos. Y es que me preocupa mucho una especie de semiacuerdo entre la Asamblea Nacional y el gobierno. No me toques aquí, toma esto, te encárgate de esto. Porque es lo que pudiera estar ocurriendo. Porque esto es una materia muy seria. La Asamblea Nacional tiene que estar claro, encima de esto. claro, así es. Bueno amigos, esta fue una entrega de política y economía y política. Espero que haya sido de su agrado. Nos veremos en una próxima oportunidad monitoreando la política y la economía venezolana. Hasta pronto.